El trabajo Propuestas de bases teórica metodológica para el estudio de colecciones de documentos especiales se sustenta precisamente en la importancia que tiene la sistematización de este tipo de colecciones por el gran acervo de información que contienen en sí y ante el hecho de que hoy están llegando también a nuestras bibliotecas e instituciones de información un grupo de documentos digitales, multimedia, que constituyen, al decir de Ramos y Viloria, una nueva frontera, un cambio de formato y de técnica, una nueva estructura del documento, producto de una nueva cultura mediática, generando nuevas formas de sustentación del conocimiento, pero que implica nuevas formas de organizarlo, de escribirlo, de acceder y constituye un cambio de paradigma. Y esta realidad es un reto para los profesionales de la bibliotecología y las ciencias de la información. En este sentido, se necesitan metodologías que contribuyan, según Cabello 2019, al estudio de colecciones especiales, precisamente para poder develar su importancia y poderlas colocar en manos de nuestros usuarios, investigadores, estudiantes. Las ciencias de la información están bien dotadas para ello y hoy contamos además con las ventajas de las humanidades digitales que todavía pueden aportar mucho más al estudio de estas colecciones desde la perspectiva de su contenido. La colección de documentos especiales no es más que aquella reunión artificial de documentos de cualquier procedencia y con diversas tipologías agrupadas en función de una característica común conformada por recursos informativos únicos y valiosos, cuyo lenguaje para transmitir la información va desde el textual hasta el iconográfico, sonoro o audiovisual, a partir de lo cual requiere condiciones particulares para su conservación, evaluación y estudio. El interés precisamente por ese estudio no se circunscribe solamente a las instituciones que promueven la presente investigación. Hay que decir, por ejemplo, que las instituciones bibliotecarias de Gran Bretaña, en sus informes investigativos del 2014, 2015, incluso del 2020, sobre lo que ellos llaman colecciones escondidas, plantean la importancia de descubrir estos materiales raros, únicos, especiales dentro de las colecciones de las bibliotecas, que consideran de alta prioridad agilizar su catalogación, integrar su acceso con otros materiales de la biblioteca, fomentar su digitalización y poder compartir precisamente ese acceso a través de diversas plataformas digitales donde se conozca realmente qué importancia para la investigación y para el apoyo de determinados estudios puedan tener los documentos que ellas contienen. IFLA en sus congresos de Helsinki 2012 y Lyon 2014 las llamaba colecciones en transición y planteaban su importancia para el apoyo a la educación, las nuevas competencias que debían poseer los bibliotecarios que las atendieran y su utilidad y el reto de usarlas adecuadamente para la enseñanza y el aprendizaje, considerando que ello podría fortalecer la posición de la biblioteca dentro de cualquier institución y comunidad a tono con los paradigmas social y postcustodial que hoy definen las ciencias de la información, atendiendo precisamente a las líneas de investigación de la Facultad de Comunicación y de la Biblioteca Nacional. La presente investigación sobre la base de las colecciones especiales va a tener como novedad la combinación de métodos y técnicas interdisciplinares, atendiendo a las diversas tipologías documentales que integran estas colecciones, para, desde la perspectiva de la ciencia de la información, ofrecer una vía para la interpretación de contenido de las colecciones especiales, con la novedad de que se van a integrar técnicas del método iconográfico y de la metría de la información y el conocimiento, y estas últimas fuera del ámbito de la evaluación de la ciencia donde tradicionalmente se aplican. Así, con diferentes antecedentes de propuestas de los mismos autores de este trabajo y de otros trabajos que se han realizado con memes, con spots televisivos, desde el punto de vista de la aplicación de métodos iconográficos y métricos, se ha planteado la conformación de una metodología para el análisis
de colecciones especiales iconográficas. Para ello debemos partir de la pregunta: ¿cómo se integran en una propuesta teórico-metodológica los elementos relativos a la metría de la información y el conocimiento y el método iconográfico para el estudio de colecciones de documentos especiales? En este sentido, y desde ella, el trabajo se propone como objetivo general diseñar una propuesta teórico-metodológica que integre los elementos de la metría de la información y el conocimiento y el método iconográfico para el estudio de las colecciones de documentos especiales, que constituye la variable de la investigación, comprendiéndose que el estudio de colecciones de documentos especiales es un conjunto de acciones que se realizan desde las ciencias de la información a partir de las dimensiones teóricas, históricas, iconográficas y métricas que favorecen la descripción, diagnóstico, caracterización e interpretación holística de las colecciones de documentos especiales, con el apoyo de una metodología interdisciplinar determinada por el tipo de soporte y los componentes conceptuales del mensaje que conduzcan al análisis profundo de su contenido. Para lograr nuestro objetivo en esta investigación de alcance descriptivo se van a aplicar diferentes métodos, siendo los métodos análisis de documental clásico, análisis del contenido cualitativo, método histórico-lógico, método iconográfico, técnicas narrativas de la imagen y de la relación imagen-texto, técnicas métricas y técnicas de visualización, las que nos van a permitir precisamente concretar y validar el resultado de la propuesta metodológica que se realiza. Cuando abordamos el tema de colecciones de documentos especiales y nos circunscribimos a las iconográficas para mostrar la aplicación de las propuestas que realizamos, no podemos perder de vista que estas colecciones iconográficas son complejas y requieren, según Rodríguez 2005, de una metodología específica y apropiada, porque, según Cayuela 2014, precisamente el reto está en acercar esa brecha semántica que existe entre la imagen y su descripción verbal. Y precisamente estamos proponiendo un método interdisciplinar que va a favorecer el acercamiento de esa brecha semántica y el hecho de que podamos describir las colecciones especiales iconográficas y obtener de ellas un conocimiento que es importante poner en manos de nuestros investigadores y estudiosos de determinados temas. Para ello, para el análisis de estas colecciones iconográficas, vamos a partir desde la historia del arte del método iconográfico de Panofsky, vinculado a partir de lo que nos aporta la metría del conocimiento científico a la metría en el ámbito de la ciencia de la información. Metría que, como señala Hjorland, no es contraria al paradigma social y constituye una herramienta útil para evaluar y representar disímiles estructuras de las disciplinas científicas. En este ámbito, en esa vinculación interdisciplinar de técnicas, basamos nuestra propuesta que va a discurrir en 4 fases fundamentales. Una fase donde vamos a analizar el contexto cultural e ideológico de la colección especial objeto de estudio después que se selecciona para su investigación por el especialista a cargo. Una segunda etapa de estudio formal de la obra, una tercera de lectura e interpretación iconológica de la imagen y una cuarta etapa de conclusiones del estudio. En la primera etapa se va a estudiar precisamente el contexto en que nace esa colección especial, el contexto en que surgen los documentos que la integran, teniendo en cuenta en primer lugar la identificación clara de la tipología documental que contiene la colección a la que nos vamos a enfrentar, porque por ejemplo, si estamos enfrentándonos a una colección de monedas, medallas, papel, moneda, entonces podemos apoyarnos también para determinar diferentes indicadores para su estudio, precisamente en la numismática como ciencia vinculada a esa tipología documental. También como parte del estudio de ese contexto cultural e ideológico para la identificación temática, es importante el análisis de textos fuentes dados por el creador de la colección, por el autor de los documentos de la colección, por los comitentes y textos o catálogos
de la ciencia del tipo de documento como habíamos señalado. Y también hay que decir que los soportes en los que se contienen esos documentos en muchas ocasiones nos van a ofrecer información. No se puede perder de vista que vamos a analizar una colección que es a la vez documento y puede ser a la vez obra de arte, puede ser a la vez moneda, puede ser a la vez sello, y esa dualidad para su intervención y estudio interdisciplinar no se debe perder de vista. En la segunda etapa de estudio formal de la colección especial se aplicarían técnicas iconográficas y métricas y se iría al análisis descriptivo y comparativo de esos símbolos, íconos, alegorías, atributos, metáforas, emblemas y analogías que conformarían la iconografía de los documentos de esa colección. Y todos ellos se van a convertir en indicadores iconográficos que, una vez determinado y sobre la base de un vocabulario normalizado, se introducirían en una base de datos HABDOP que crearíamos, donde dichos términos, una vez introducidos y a partir de un grupo de software que se utilizan precisamente para conseguir la visualización de información, y a partir de los conteos de productividad simbólica, los análisis de concurrencia de esos símbolos o elementos que como indicadores introduzcamos en la base de datos, del análisis de redes sociales que hagamos a partir de los mapas que se obtengan y se visualicen, nosotros podamos realizar una interpretación iconológica de los sistemas simbólicos, el vínculo y la conjugación de esos iconos que posea la colección especial y llegar a importantes conclusiones. Aquí se puede observar todo lo que nos puede ofrecer ese análisis simbólico desde el punto de vista de la productividad y desde el punto de vista de la concurrencia, a partir del análisis que hagamos de diagramas que van a representar palabras y que evaluemos la estructura y clasificación de las ideas que nos va a presentar esa visualización en forma de mapas del conocimiento. Vamos a poder llegar entonces a la lectura e interpretación iconológica de la imagen o de la colección especial objeto de estudio. ¿Cómo vamos a poder entonces hacer ese análisis sobre la base de esos mapas semánticos, de esos mapas del conocimiento que vamos a obtener a través de la metría? Precisamente sin perder de vista, como diría Piedra, Oliveros y Herrero 2016, que los datos e informaciones que registran las disciplinas métricas deben ser interpretados en contextos discursivos, culturales, institucionales y políticos de producción de conocimiento. Quiere decir que sobre la base de indicadores teóricos e históricos y a partir de la información de productividad, de concurrencia simbólica que obtengamos en la fase anterior, vamos a poder entonces realizar una interpretación holística de la colección, que puede hacerse desde diferentes enfoques interpretativos, desde el enfoque de poder simbólico de Bourdieu o desde el modelo sociosemiótico de Verón y el análisis de las relaciones discursivas que propone, desde la perspectiva de Foucault sobre el poder y las relaciones de poder, desde el análisis del discurso de Bandit, así como desde otros enfoques que ofrece la antropología visual, simbólica, política, interpretativa, hasta el método diplomático, que realmente ofrece un instrumento muy importante para poder interpretar la composición de los documentos y la trascendencia de su mensaje a partir de sus características. En ese sentido, una vez realizado esa interpretación iconológica, llegaríamos a las conclusiones del estudio, donde se redactaría el informe final, se cerraría esa brecha semántica entre imagen y palabras y se obtendría una información que se podría poner en manos de investigadores, de estudiosos, que valide la importancia de la colección especial objeto de estudio como patrimonio y como evidencia documental para la memoria histórica de un país o una nación diferente, y por supuesto dignificaría los fondos de la institución. Así, desde el paradigma postcustodial, por los nuevos caminos de la información, lograríamos
con el análisis de contenido de las colecciones especiales, llegar a las comunidades y proveerlas de conocimientos, al decir de Lance 2011, y romper también esos centros de silencio que él decía, y por supuesto también acercarnos a lo que nos propone la Agenda de Desarrollo 2030 como desafío para las bibliotecas. En ese sentido, los resultados esperados con esta propuesta de investigación es aportar una herramienta de enfoque mixto para el análisis y la interpretación de colecciones de documentos especiales como un todo, donde los métodos cuantitativos, con la aplicación de técnicas métricas, permitan visualizar, representar y hacer más palpables los comportamientos que se evalúan, y los cualitativos para explicar dichos comportamientos y obtener con su combinación una nueva información de valor agregado resultado del estudio realizado, y contar con una propuesta metodológica para el estudio de las colecciones de documentos especiales que pueda ser replicable a todas ellas independientemente del tipo de soporte que la conforme, y contribuyan a la interpretación de dichas colecciones como parte de la gestión de colecciones, así como a proyectar los servicios bibliotecarios tradicionales de acuerdo a la tipología de usuarios que se tengan segmentados. Muchas gracias.